Bienvenidos a Anomalías Médicas, donde el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia aún no comprende. Imagina una enfermedad tan rara que solo 3 personas en todo el planeta la padecen. No 3 millones, no 3000, 3. Y 2 de ellas son gemelas idénticas. Este es el caso de la enfermedad de Fields, una condición médica que desafía los límites de lo que consideramos posible en el cuerpo humano. Fue descubierta en 2004 por los doctores Catherine y Michael Fields en Gales, y desde entonces ha sido objeto de asombro y estudio. Pero, ¿qué significa vivir con una enfermedad que casi nadie conoce, que no tiene nombre en los libros de texto y que ni siquiera tiene un tratamiento específico? La respuesta está en la historia de estas 3 personas, cuya existencia misma redefine el concepto de rareza médica. La enfermedad de Fields no es un simple defecto genético. Es una condición degenerativa que provoca la calcificación progresiva de los tejidos blandos y los músculos. Con el tiempo, los músculos se endurecen, se vuelven rígidos y causan dolor constante, limitando el movimiento de forma severa. En los gemelos, los síntomas comenzaron a manifestarse en la adolescencia, pero fue solo hasta que cumplieron 20 años que los doctores Fields identificaron la causa. El diagnóstico no fue fácil. Tras años de pruebas y consultas, los médicos se dieron cuenta de que estaban ante algo completamente nuevo. La calcificación no era causada por una lesión ni por un desequilibrio químico conocido. Era un proceso autónomo, como si el cuerpo decidiera convertirse en piedra desde adentro. Lo más desconcertante es que, a pesar de que los gemelos comparten el mismo ADN, ambos desarrollaron la enfermedad en momentos y formas ligeramente diferentes. Esto sugiere que no solo la genética está involucrada, sino que factores ambientales o epigenéticos juegan un papel crucial. Hasta la fecha, no se ha identificado el gen responsable, y los estudios sobre la enfermedad son escasos, principalmente porque hay tan pocos casos que no hay incentivos económicos para investigarla. Esta es la realidad de las llamadas enfermedades huérfanas, sin financiamiento, sin investigación, y con pacientes que a menudo son olvidados por la ciencia. Pero la historia de los gemelos no termina aquí. Su caso abre una puerta a un fenómeno aún más extraño: la deficiencia de ribosa 5-fosfato isomerasa, otra enfermedad tan rara que solo ha sido diagnosticada en 4 personas en 27 años. Si la enfermedad de Fields es el extremo de la rareza, esta última es su vecino más cercano. Un error metabólico casi único que nos recuerda cuánto nos queda por entender sobre el cuerpo humano. Pero, ¿qué significa realmente ser el segundo caso más raro del mundo? La deficiencia de ribosa 5-fosfato isomerasa, o RPI, se esconde en un error diminuto en nuestro mapa genético, una mutación en el gen RPIA, responsable de fabricar una enzima clave en la vía de las pentosas fosfato. Esa vía, poco conocida fuera de los laboratorios de bioquímica, es esencial para producir ribosa 5-fosfato, el azúcar que forma parte del ADN y del ARN. Cuando esa enzima falla, las células pierden su materia prima para construir la información genética, y el cuerpo entero paga las consecuencias. Desde 1984, apenas 4 personas en el planeta han recibido este diagnóstico. 4 personas en 27 años. Para ponerlo en perspectiva, es más probable ganar la lotería 2 veces seguidas que ser diagnosticado con esta enfermedad. Los síntomas no aparecen como un rayo, sino como un goteo constante que desdibuja la vida. Quienes padecen RPI enfrentan una combinación devastadora: neuropatía que entumece y debilita los músculos, convulsiones que irrumpen sin aviso, cataratas que nublan la vista y un retraso en el desarrollo que marca cada etapa. Cada caso es un rompecabezas clínico, porque la mutación no se comporta igual en todos los cuerpos. Los médicos que han estudiado estos 4 casos describen un patrón de síntomas que se solapan con otras enfermedades metabólicas, lo que convierte el diagnóstico en un viaje de años, de pruebas y de noches de incertidumbre. No existe un tratamiento específico, solo se puede aliviar los síntomas,
Mientras la ciencia intenta descifrar por qué una sola letra cambiada en el ADN puede desencadenar tanto daño. Lo más inquietante es que esta enfermedad podría no ser tan rara como parece. Algunos investigadores sospechan que hay más personas viviendo con RPI sin saberlo, porque sus síntomas son atribuidos a otras condiciones más comunes. El diagnóstico requiere un análisis bioquímico especializado que no está disponible en la mayoría de los hospitales, y muchos pacientes mueren antes de que se les realice la prueba. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas enfermedades raras están escondidas a plena vista, camufladas entre diagnósticos erróneos? La historia de la medicina está llena de casos que pasaron de ser imposibles a ser reconocidos, y la RPI nos recuerda que el cuerpo humano todavía guarda secretos que apenas comenzamos a descifrar. Pero si 4 casos parecen pocos, hay una condición que lleva la rareza a un extremo casi incomprensible. En el próximo capítulo, nos enfrentaremos a la progeria, una enfermedad donde el tiempo se acelera de forma cruel, los niños envejecen a un ritmo vertiginoso, y su esperanza de vida apenas supera la adolescencia. Si la RPI nos muestra la fragilidad de un proceso bioquímico, la progeria nos confronta con la velocidad implacable del envejecimiento. ¿Qué nos enseñan estas enfermedades sobre los límites de la biología humana? La respuesta, como veremos, es tan fascinante como perturbadora. Pero, ¿qué es exactamente lo que ocurre en el cuerpo de un niño con progeria? La causa es una mutación puntual en el gen LMNA, un gen que normalmente produce una proteína llamada lámina A, esencial para mantener la estructura del núcleo celular. En estos pequeños pacientes, la mutación genera una versión anómala y tóxica de la proteína, conocida como progerina. Esta proteína defectuosa se acumula en las células y las daña progresivamente, provocando que los tejidos envejezcan a una velocidad vertiginosa. Es como si el reloj biológico de estos niños se acelerara de forma implacable, haciendo que su cuerpo envejezca 10 veces más rápido de lo normal. Los síntomas son devastadores y aparecen ya en los primeros años de vida. Los niños con progeria, que afecta aproximadamente a 1 de cada 4 millones de recién nacidos en todo el mundo, presentan una pérdida acelerada de grasa corporal, piel que se vuelve delgada y arrugada, rigidez en las articulaciones, y caída del cabello, incluyendo las pestañas y las cejas. Además, sufren de endurecimiento de las arterias, lo que los hace propensos a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, incluso antes de cumplir los 10 años. La esperanza de vida promedio es de apenas 13 años, aunque algunos logran llegar a los 20, siempre luchando contra un cuerpo que envejece sin piedad. A pesar de la gravedad de la enfermedad, los avances científicos han logrado arrojar luz sobre sus mecanismos. El estudio de la progeria no solo ha permitido comprender esta rara condición, sino que también ha revelado secretos sobre el envejecimiento normal. La progerina, la proteína anómala responsable de la enfermedad, también está presente en pequeñas cantidades en las células de las personas mayores, lo que sugiere que el envejecimiento natural podría estar relacionado con la acumulación de esta misma proteína. Así, estos niños, sin saberlo, se convierten en maestros que nos enseñan a descifrar los misterios del tiempo en nuestro propio cuerpo. La progeria es, sin duda, una de las enfermedades más conmovedoras y a la vez más instructivas. Nos muestra que el envejecimiento no es un proceso homogéneo, sino que puede ser alterado por una simple mutación genética. Y nos deja una pregunta inquietante: si una sola letra en el ADN puede acelerar el envejecimiento, ¿qué otros secretos esconde nuestro genoma? La respuesta podría estar en otra enfermedad, mucho más conocida pero igualmente devastadora: la osteogénesis imperfecta, también llamada la enfermedad de los huesos de vidrio, donde la fragilidad esquelética convierte cada movimiento en un riesgo. Pero esa es otra historia, otra ventana a los límites de la biología humana. La osteogénesis imperfecta, conocida popularmente como la enfermedad de los huesos de vidrio, es un fantasma que se cierne sobre aproximadamente 1 de cada 15.000 nacimientos en el mundo.
No es una sola enfermedad, sino una familia de condiciones genéticas que comparten un mismo origen. Mutaciones en los genes COL1A1 o COL1A2, los encargados de producir el colágeno tipo 1. La proteína que da estructura y resistencia al esqueleto. Cuando esa proteína se fabrica de manera defectuosa, el hueso se vuelve frágil, quebradizo, incapaz de soportar el peso de un cuerpo, a veces incluso el de un simple abrazo. Pero lo más desconcertante no es solo la fragilidad física, sino la variabilidad. Hay al menos 8 tipos identificados, y cada uno dibuja un destino radicalmente distinto. El tipo 1, el más común y leve, puede pasar casi desapercibido durante años. Personas que sufren fracturas con golpes mínimos, que ven el blanco de sus ojos teñido de un azul grisáceo, que pierden audición antes de los 30, pero que llevan una vida relativamente normal. En el extremo opuesto está el tipo 2, el más severo, donde las fracturas ocurren incluso dentro del útero materno, y los bebés nacen con costillas rotas, huesos deformados y una esperanza de vida que rara vez supera las primeras horas o días. Entre ambos extremos se despliega un abanico de posibilidades que desafía cualquier clasificación simple. Hay pacientes que viven décadas con cientos de fracturas, que usan sillas de ruedas pero también pinceles, que estudian, aman y crean, demostrando que la fragilidad de los huesos no siempre se traduce en fragilidad del espíritu. La historia de la osteogénesis imperfecta es también la historia de cómo la medicina aprendió a escuchar a los huesos. Durante siglos, estos pacientes fueron tratados con hierbas, ungüentos y rezos, condenados a una vida de dolor sin explicación. No fue hasta el siglo XX que los científicos comenzaron a comprender que el problema no estaba en la dieta ni en los golpes, sino en el propio código genético. Hoy, los avances en terapia génica y en fármacos como los bifosfonatos ofrecen esperanza, pero la enfermedad sigue siendo incurable. Y en ese escenario de fragilidad y resistencia, surge una pregunta inevitable. Si una mutación en un solo gen puede convertir el esqueleto humano en algo tan vulnerable, ¿qué otros secretos guarda nuestro genoma? Tal vez la respuesta se encuentre en una condición que desafía algo más que los huesos, el síndrome de Cotard, donde el paciente está convencido de que ya no existe, de que está muerto. Porque si hay algo que la medicina ha aprendido, es que el cuerpo humano nunca deja de sorprendernos, incluso cuando deja de latir. En un rincón del mundo, hay personas que nunca han sentido el calor de una sonrisa propia. No porque no quieran, sino porque su cuerpo les ha negado ese gesto universal. Es el síndrome de Moebius, una condición que afecta aproximadamente a 1 de cada 50,000 a 500,000 nacimientos, y que convierte la expresión más humana en un territorio vedado. Sus ojos no pueden seguir un objeto en movimiento, sus labios no se curvan hacia arriba, y su rostro permanece inmóvil como una máscara que no refleja lo que sucede adentro. La causa de esta parálisis facial bilateral y de la ausencia de movimiento ocular lateral se esconde en el tronco encefálico, esa región primitiva del cerebro que controla funciones vitales. Allí, los nervios craneales sexto y séptimo, responsables de mover los ojos y de animar la musculatura facial, no se desarrollan por completo. Durante el embarazo, una interrupción en el flujo sanguíneo hacia esa zona puede generar esta anomalía, aunque los médicos aún no logran precisar el detonante exacto. Lo que sí es claro es que, para quien vive con Moebius, cada conversación, cada saludo, cada abrazo se convierte en un acto de comunicación que debe prescindir de las palabras no dichas que viajan en una sonrisa. Imagina el esfuerzo de tener que explicar, una y otra vez, que no estás enojado ni triste, que tu rostro solo es así. Muchas personas con Moebius desarrollan una agudeza social extraordinaria. Aprenden a leer las emociones ajenas con una precisión milimétrica, a usar sus manos, su tono de voz y su mirada para expresar lo que otros dicen con un simple gesto. Este síndrome no afecta la inteligencia ni la capacidad de sentir, al contrario. Quienes lo padecen suelen desarrollar una empatía profunda, una conexión con los demás que trasciende la superficie de la piel.
La historia médica ha documentado casos de niños con Moebius que, a pesar de no poder sonreír, logran transmitir una calidez innegable. Sus familias aprenden a leer cada microexpresión, cada parpadeo, cada inclinación de cabeza. Y es ahí donde reside la lección más poderosa: la comunicación humana va mucho más allá de los músculos faciales. Mientras tanto, la ciencia sigue investigando, buscando entender cómo se forma ese puente neuronal que nos permite conectar. Y en ese camino, nos topamos con otra historia que sacudió al mundo, la enfermedad de las vacas locas, donde el cerebro se convierte en un enemigo silencioso, y donde la naturaleza nos recuerda que aún hay misterios que nos superan. Ese será nuestro próximo capítulo, porque si Moebius nos enseña a comunicar sin gestos, esa epidemia nos muestra cómo el cuerpo puede autodestruirse desde adentro. El síndrome de Cotard no es una simple idea extraña, es una convicción neurológica que reescribe la realidad. En 1880, el neurólogo francés Jules Cotard describió por primera vez este trastorno en una paciente que afirmaba estar podrida por dentro y no tener corazón ni estómago. Lo que Cotard observó no era una metáfora, era la manifestación clínica de un cerebro que había perdido la capacidad de reconocerse a sí mismo como vivo. Desde entonces, la literatura médica ha documentado alrededor de 100 casos en más de un siglo, lo que lo convierte en uno de los trastornos neuropsiquiátricos más raros y desconcertantes que existen. Lo más inquietante del síndrome de Cotard es que no siempre se presenta como una negación total de la existencia. Hay pacientes que creen haber perdido órganos específicos, que su sangre se ha secado o que su cuerpo está en descomposición, aun cuando caminan, hablan y comen con normalidad. Los estudios de neuroimagen han revelado que esta desconexión con la propia vida se asocia con lesiones en el lóbulo parietal o en la corteza prefrontal, regiones clave para integrar la información sensorial con la identidad personal. En otras palabras, el cerebro deja de sentir el cuerpo como propio y construye una narrativa lógica para explicar esa ausencia, la muerte. Pero hay un giro aún más perturbador: algunos pacientes con síndrome de Cotard no solo creen estar muertos, sino que dejan de comer, dejan de hablar y pueden llegar a un estado catatónico. En casos extremos, han intentado autolesionarse para confirmar que ya no sienten dolor. Sin embargo, la condición no es permanente. Se han documentado remisiones espontáneas y respuestas sorprendentes a tratamientos combinados con antidepresivos, antipsicóticos y terapia electroconvulsiva. Esta plasticidad sugiere que, aunque el cerebro pueda creer en la muerte, aún conserva la capacidad de volver a la vida. El síndrome de Cotard nos obliga a preguntarnos: ¿qué parte de nuestra identidad depende de la señal constante de que estamos vivos? Si una lesión en unas pocas áreas del cerebro puede convencernos de que no existimos, entonces la frontera entre la vida y la muerte no es tan clara como creemos. Esta misma ambigüedad resuena en otro trastorno igual de inquietante, el síndrome de la mano alienígena, donde la mano de una persona actúa por su cuenta, como si tuviera voluntad propia. Porque si el cerebro puede negar la vida, ¿qué más puede negar o inventar? La respuesta, como veremos, está a solo un hemisferio de distancia. Pero antes de entrar en la oscuridad de la porfiria, detengámonos en una cifra que debería helar la sangre. Se estima que existen más de 10.000 enfermedades raras en el mundo, y el 80% de ellas tienen un origen genético. No son casos aislados ni anécdotas de hospital, son un universo paralelo de diagnósticos que la mayoría de los médicos jamás verán en su carrera. Y entre ese catálogo de rarezas, hay una que lleva siglos susurrando su nombre en las leyendas europeas, una enfermedad que convierte a quienes la padecen en sombras que huyen del sol. La porfiria no es una sola enfermedad, sino un grupo de trastornos metabólicos hereditarios que afectan la producción del hemo, el componente de la hemoglobina que da color rojo a la sangre. Cuando ese proceso falla, ciertos compuestos llamados porfirinas se acumulan en el cuerpo, y ahí es donde empieza el verdadero drama.
En el año 2019, la organización global Genes estimaba que la porfiria afecta a aproximadamente 1 de cada 10,000 personas en el mundo, una frecuencia que la coloca justo en la frontera entre lo raro y lo casi invisible. No es una pandemia, no es una epidemia, es un susurro estadístico que solo se vuelve grito cuando los síntomas aparecen. Y los síntomas, cuando llegan, parecen sacados de un relato gótico. La porfiria cutánea tardía, la variante más común, se manifiesta con ampollas y lesiones en la piel expuesta al sol, como si la luz solar quemara desde adentro. Pero hay más: dolor abdominal intenso, orina que se oscurece al contacto con la luz, y en algunos casos, trastornos neurológicos que van desde la ansiedad hasta convulsiones. Un dato que lo cambia todo: la porfiria cutánea tardía tiene una prevalencia de 1 en 25,000 personas, lo que significa que en una ciudad como Buenos Aires, con unos 3 millones de habitantes, podrían vivir unas 120 personas con esta condición, muchas de ellas sin saberlo. Y es aquí donde las leyendas de vampiros y hombres lobo encuentran su eco científico, porque el cuerpo, en su intento por protegerse, aprende a odiar la luz del día. Ahora, piensen en esto: si una alteración en un solo gen puede hacer que el sol se convierta en un enemigo, ¿qué otras fronteras del cuerpo humano están esperando ser descubiertas? La porfiria es solo una puerta. Más allá, en el territorio de lo imposible, existe una enfermedad donde el cuerpo no huye de la luz, sino que se convierte en hueso vivo, músculo que se osifica, tendones que se petrifican, hasta que la persona queda atrapada en su propia escultura. Se llama fibrodisplasia osificante progresiva, y en el próximo capítulo descubriremos cómo el esqueleto humano puede volverse una cárcel. Porque si la sangre puede huir del sol, ¿qué podría impedir que el cuerpo se convierta en piedra? Pero la FOB no es solo una historia de números. Es una historia de cómo un solo gen, una letra mal escrita en el código de la vida, puede cambiar el destino de una persona. En 2006, el equipo del Dr. Frederick Kaplan, de la Universidad de Pensilvania, identificó la mutación en el gen ACVR1, que actúa como un interruptor que ordena al cuerpo fabricar hueso donde no debería. En condiciones normales, este gen se apaga después del desarrollo embrionario, pero en quienes padecen FOB, el interruptor queda atascado en encendido. Es como si el cuerpo, en lugar de reparar un músculo dañado, decidiera convertirlo en una estructura rígida. Imagina que un simple golpe, una caída, o incluso una inyección, desencadena una tormenta interna. El sistema inmunológico, confundido, envía células que deberían sanar el tejido, pero en su lugar, las transforman en hueso. Este proceso se llama osificación heterotópica, y es tan agresivo que puede fusionar vértebras, rodillas y mandíbulas. La FOB afecta a aproximadamente 1 de cada 2 millones de personas en el mundo, una cifra tan minúscula que muchos médicos nunca verán un caso en toda su carrera. Por eso, el diagnóstico suele tardar años, y a menudo llega después de que un paciente es sometido a biopsias o cirugías que, irónicamente, aceleran la formación de hueso. La historia de los pacientes con FOB es una lección de resiliencia. Carol Orcel, una de las voces más conocidas dentro de la comunidad, narró cómo su cuerpo, desde niña, comenzó a formar cuernos óseos en el cuello y la espalda. Se sometió a una cirugía para extirparlos, pero esa intervención provocó un brote masivo que la dejó con el cuello fusionado. Desde entonces, vive con la cabeza inclinada, pero ha dedicado su vida a educar a otros. Su testimonio refleja la realidad de muchas personas: vivir con una enfermedad que no tiene cura, pero que obliga a encontrar nuevas formas de moverse, de respirar, de existir. Porque la FOB es una carrera contra el tiempo. Cada brote es una batalla perdida, y cada hueso nuevo es una puerta que se cierra. Pero también es un recordatorio de la fragilidad y la maravilla del cuerpo humano. Mientras los científicos investigan terapias que puedan bloquear la proteína mutada,
Los pacientes nos enseñan que la verdadera prisión no es el hueso, sino la falta de esperanza. Y en ese límite, el cuerpo se convierte en testamento de la voluntad de vivir. Este es el caso de la FOP, una enfermedad donde el esqueleto, esa estructura que nos mantiene en pie, se convierte en la jaula más íntima. Pero no es la única. En el próximo capítulo, exploraremos el síndrome de Proteus, el misterio detrás del hombre elefante, donde el crecimiento descontrolado distorsiona la forma humana hasta límites inimaginables. Porque si el hueso puede aprisionar, ¿qué puede hacer un tumor que crece sin freno? El síndrome de Proteus, bautizado así por el dios griego que cambiaba de forma a voluntad, fue identificado formalmente en 1979 por el Dr. Michael Cohen, un genetista que observó en sus pacientes un patrón inquietante, sobrecrecimiento asimétrico de huesos, piel y otros tejidos, que distorsionaba el cuerpo de manera impredecible. Pero mucho antes de que tuviera nombre, este trastorno ya había dejado su huella en la historia. Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, vivió en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, y durante décadas los médicos debatieron si su condición era neurofibromatosis, un tumor óseo o algo completamente distinto. Hoy, gracias a la genética moderna, sabemos que Merrick probablemente padecía una forma de Proteus, y su rostro deformado se convirtió en el espejo de una enfermedad que aún hoy, más de un siglo después, sigue siendo un misterio para la ciencia. La rareza de este síndrome es casi insondable, afecta a menos de una persona por cada millón, y en toda la literatura médica se han documentado alrededor de 200 casos. No es una enfermedad hereditaria en el sentido clásico, surge de mutaciones somáticas en el gen AKT1, que ocurren después de la concepción, en algún momento del desarrollo embrionario. Esto significa que el código genético del paciente es mosaico, algunas células llevan la mutación, otras no, y esa mezcla aleatoria explica por qué el sobrecrecimiento nunca es simétrico. Un brazo puede crecer desmesuradamente mientras el otro permanece normal. Una pierna puede alargarse y engrosarse hasta impedir el caminar, la piel puede engrosarse en parches, formando verrugas y nódulos que recuerdan a la corteza de un árbol. No hay dos casos iguales, y cada cuerpo cuenta una historia distinta de desorden celular. La vida con Proteus es una batalla constante contra el propio cuerpo. Los huesos que crecen sin control pueden comprimir nervios, desplazar articulaciones y deformar la columna vertebral. Los pacientes se enfrentan a un riesgo elevado de trombosis y embolias pulmonares, a menudo mortales. Muchos desarrollan tumores, aunque no siempre malignos, y la cirugía se convierte en una rutina, amputaciones, resecciones de tejido, correcciones ortopédicas que buscan aliviar el dolor y devolver algo de movilidad. Pero más allá del sufrimiento físico, hay una dimensión psicológica devastadora. En el siglo XIX, Merrick fue exhibido como una curiosidad en ferias antes de encontrar refugio en un hospital de Londres, donde su inteligencia y sensibilidad lo convirtieron en una figura célebre. Hoy, con un diagnóstico temprano, los pacientes pueden recibir apoyo multidisciplinario, pero el estigma social y la soledad siguen siendo compañeros frecuentes. La ciencia avanza lentamente, los inhibidores de AKT se prueban en ensayos clínicos, pero aún no hay cura. El síndrome de Proteus nos recuerda que el cuerpo humano es un equilibrio precario, una coreografía molecular que puede desviarse por un solo error de copia. Pero también nos muestra la resiliencia de quienes viven con él. Merrick, a pesar de su cuerpo aprisionado, escribió poesía y mantuvo una correspondencia con la sociedad victoriana, demostrando que la identidad no se reduce a la carne. Y así como Proteus cambia de forma, el misterio médico nos obliga a cambiar nuestra perspectiva, de la rareza al asombro, del diagnóstico a la empatía. Este capítulo cierra aquí, pero la historia de lo desconocido continúa. En el próximo episodio, exploraremos el síndrome de Ondine, la maldición de olvidar respirar, donde el automatismo más vital del cuerpo se apaga, y cada inhalación se convierte en un acto de voluntad consciente. Porque si el crecimiento puede descontrolarse, ¿qué ocurre cuando el instinto más básico también falla?
Pero antes de adentrarnos en ese capítulo, hagamos un viaje al pasado. Corría el año 1986, y en una granja de Reino Unido, una vaca comenzó a comportarse de manera extraña. Perdía el equilibrio, se tambaleaba, y su mirada se volvía vacía. Los veterinarios no entendían qué ocurría. Pronto, otras vacas en el país comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Había nacido la encefalopatía espongiforme bovina, conocida popularmente como la enfermedad de las vacas locas. Lo que parecía un problema local de ganadería se convertiría en una crisis global que cambiaría para siempre la forma en que el mundo percibe la seguridad alimentaria. La ciencia descubrió que esta enfermedad era causada por unos agentes minúsculos y casi sobrenaturales, los priones. No son virus ni bacterias, sino proteínas anormales que se pliegan de manera incorrecta y corrompen a otras proteínas sanas, formando placas en el cerebro y dejándolo con aspecto de esponja. Y lo más aterrador, podían transmitirse a los humanos a través del consumo de carne contaminada. Así, en la década de 1990, surgió la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un mal neurodegenerativo implacable que se manifestaba con cambios de personalidad, pérdida de memoria y movimientos involuntarios, hasta llevar a la muerte. El mundo entró en pánico. Hasta el año 2020, se registraron 232 casos de esta variante en todo el mundo, y la mayoría, 178, ocurrieron en Reino Unido, el epicentro de la epidemia. Cada caso era una tragedia personal, jóvenes, en su mayoría, que habían consumido carne contaminada años atrás y que ahora veían cómo su cerebro se deshacía lentamente. Las familias clamaban por respuestas, mientras los gobiernos destruían millones de cabezas de ganado y las cadenas de suministro de alimentos se tambaleaban. La crisis no solo fue médica, sino también económica y social, dejando una profunda cicatriz en la confianza pública hacia la industria alimentaria. Hoy, décadas después, la enfermedad de las vacas locas sigue siendo un recordatorio de lo vulnerables que somos ante las fuerzas invisibles de la naturaleza. Los priones desafían las leyes de la biología convencional, resisten la esterilización y se esconden en los tejidos más insospechados. Y aunque los casos humanos han disminuido drásticamente, el misterio persiste. ¿Hay otros priones acechando en el reino animal? ¿Podrían surgir nuevas variantes? Estas preguntas nos llevan a un territorio aún más oscuro y fascinante, el de las enfermedades priónicas humanas esporádicas, donde el cerebro se vuelve un enemigo sin explicación aparente. Ese será nuestro último capítulo, un viaje al corazón de lo desconocido, donde la ciencia apenas comienza a vislumbrar la verdad. Pero antes de llegar a ese abismo de lo esporádico, debemos retroceder a un momento en que el mundo entero contuvo el aliento. Era 1986, y en las granjas del Reino Unido, las vacas comenzaban a morir de una manera extraña y aterradora. Perdían el equilibrio, tropezaban, se volvían agresivas y su mirada se perdía en el vacío. Los veterinarios la llamaron encefalopatía espongiforme bovina, pero el público pronto le puso un nombre más crudo, la enfermedad de las vacas locas. Nadie sabía entonces que ese brote animal, silencioso y mortal, se convertiría en una de las crisis de salud pública más impactantes del siglo XX. La causa no era un virus ni una bacteria, sino algo mucho más extraño, una proteína mal plegada llamada prión. Estas moléculas anormales, capaces de convertir a otras proteínas sanas en copias defectuosas, perforaban el cerebro de las vacas hasta dejarlo como una esponja. Lo que nadie imaginaba era que esos priones podían saltar la barrera entre especies. Años después, la ciencia confirmó la peor sospecha: consumir carne contaminada podía transmitir la enfermedad a los humanos. Así nació la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una de las enfermedades más letales y desconcertantes que se conocen. Las cifras pintan un panorama sombrío. Hasta el año 2020,
Se registraron 232 casos de esta variante humana en todo el mundo, y la gran mayoría, 178, se concentraron en el Reino Unido, justo donde comenzó la epidemia bovina. El precio fue devastador, la enfermedad atacaba a personas jóvenes, con una edad media de 28 años, y las condenaba a un deterioro neurológico implacable. Pero más allá de los números, hubo un cambio radical en la forma en que el mundo percibía la seguridad alimentaria. Por primera vez en la historia moderna, una hamburguesa se convirtió en un símbolo de miedo colectivo. La crisis de las vacas locas no solo transformó las regulaciones sanitarias, dejó una lección imborrable. Los priones, esas proteínas que parecen desafiar las reglas de la biología, pueden esconderse en los lugares más insospechados. ¿Y si pudieron saltar de una vaca a un humano, qué otros priones acechan en el reino animal? ¿Podrían surgir nuevas variantes? Estas preguntas nos llevan a un territorio aún más oscuro y fascinante, el de las enfermedades priónicas humanas esporádicas, donde el cerebro se vuelve un enemigo sin explicación aparente. Ese será nuestro último capítulo, un viaje al corazón de lo desconocido, donde la ciencia apenas comienza a vislumbrar la verdad. Corría el año 1986 cuando en una granja británica algo comenzó a salir terriblemente mal. Las vacas, animales de temperamento dócil, empezaron a tambalearse, a perder el equilibrio y a mostrar un comportamiento errático que helaba la sangre a los veterinarios. Fue el primer destello de la encefalopatía espongiforme bovina, una enfermedad que no atacaba los pulmones ni el corazón, sino el cerebro, convirtiéndolo en una esponja llena de agujeros. Nadie lo sabía entonces, pero ese brote en el Reino Unido encendería la mecha de una de las crisis sanitarias más estremecedoras del siglo XX. El verdadero horror se reveló cuando la ciencia identificó al culpable. No era un virus ni una bacteria, sino una simple proteína plegada de manera anómala. Los priones, esas partículas infecciosas sin material genético, se propagaban desde el ganado contaminado hacia los humanos a través de la carne. Hasta 2020, se habían registrado 232 casos de la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en todo el mundo, 178 de ellos en el Reino Unido. Cada cifra representaba una vida que se apagaba lentamente, con síntomas que recordaban a la demencia, pérdida de memoria, trastornos del movimiento y un desenlace fatal en poco más de un año. Lo que hizo única a esta epidemia fue su silencio. Mientras los gobiernos debatían si la carne era segura, los priones ya habían cruzado la barrera de especies. La comunidad médica descubrió que no existía tratamiento, ni vacuna, ni forma de detener el avance de esas proteínas rebeldes. La ciencia se enfrentó a un enemigo que desafiaba las reglas de la biología, una molécula capaz de transmitir enfermedad sin necesidad de ácidos nucleicos. Fue un recordatorio brutal de que el cuerpo humano aún guarda secretos que ni los laboratorios más avanzados pueden descifrar. Hoy, décadas después, la encefalopatía espongiforme bovina parece un capítulo cerrado. Pero los priones siguen acechando. No solo en el ganado, sino en formas esporádicas que aparecen sin explicación aparente en seres humanos. Mientras la ciencia estudia cómo estas proteínas mal plegadas pueden emerger espontáneamente, nos queda una pregunta inquietante: ¿qué otros misterios esconde nuestro propio cerebro? La respuesta, quizás, está en el último eslabón de esta cadena de asombro y terror, donde lo desconocido se convierte en el verdadero protagonista. Pero el verdadero salto a la fama de los priones ocurrió en 1986. Cuando en el Reino Unido se detectó por primera vez la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas. El nombre no es casualidad, el cerebro de los animales afectados se llenaba de pequeños agujeros, adquiriendo una apariencia esponjosa bajo el microscopio. Lo que parecía un problema veterinario aislado pronto se convirtió en una pesadilla global, porque esos mismos priones podían saltar la barrera de especies y llegar a los seres humanos. La vía de transmisión fue tan sencilla como aterradora:
el consumo de carne contaminada. En la década de 1990, los científicos confirmaron que la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, conocida como VCJD, se debía a la ingestión de estos priones anormales. Hasta el año 2020, se habían registrado 232 casos en todo el mundo, y de ellos, 178 ocurrieron en el Reino Unido, el epicentro de la epidemia. Cada uno de esos números representa una vida truncada por una proteína rebelde que convertía el cerebro humano en una esponja. La crisis no solo reveló la fragilidad de nuestro organismo, sino también la fragilidad de nuestros sistemas alimentarios. La prohibición de harinas de carne y hueso en la alimentación del ganado, impuesta a partir de 1988, fue la medida clave que frenó la epidemia, pero no antes de que el miedo se extendiera por todo el mundo. Hoy, la VCJD sigue siendo un recordatorio de que las enfermedades más extrañas pueden surgir de las prácticas más cotidianas, y de que la ciencia, a veces, es la única luz en un túnel de incertidumbre. Y así, después de recorrer este viaje por los misterios médicos más extremos, desde las 3 personas con la enfermedad de Fields hasta las 232 víctimas de la VCJD, nos queda una certeza: el cuerpo humano es un territorio infinitamente complejo, capaz de generar enigmas que desafían nuestra comprensión. Pero también es un territorio de resistencia, donde cada caso estudiado nos acerca un paso más a descifrar sus secretos. La historia de los priones no terminó con la epidemia, continúa en laboratorios de todo el mundo, donde se investigan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, buscando respuestas que quizás algún día nos liberen de estos espectros invisibles. Pero la historia de los priones tiene un capítulo que transformó la manera en que el mundo entiende la comida. En 1986, en el Reino Unido, los veterinarios comenzaron a observar algo desconcertante: vacas que perdían el equilibrio, que se tambaleaban como si estuvieran ebrias, y que desarrollaban un temblor incontrolable. La llamaron encefalopatía espongiforme bovina, o la enfermedad de las vacas locas. Lo que parecía un problema local de ganado pronto se convirtió en una pesadilla global, porque nadie imaginaba que esas proteínas anormales, los priones, podían saltar de una especie a otra. La ciencia sabía desde hacía décadas que los priones causaban enfermedades neurodegenerativas en animales y humanos, pero el salto a los humanos fue un golpe devastador. Para el año 2020, se habían registrado 232 casos de la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en todo el mundo, y 178 de ellos ocurrieron en el Reino Unido. Estos pacientes, en su mayoría jóvenes, comenzaron con síntomas sutiles: ansiedad, insomnio, pérdida de memoria. Pero en cuestión de meses, el cerebro se transformaba en una esponja, lleno de agujeros microscópicos, y la muerte llegaba en menos de un año. La conexión era inevitable: la carne contaminada con priones había cruzado la barrera de las especies. El miedo se apoderó de Europa. Millones de vacas fueron sacrificadas y quemadas en hogueras gigantescas que iluminaban el campo británico, mientras los consumidores dejaban de comprar carne de res y los gobiernos imponían prohibiciones a las exportaciones. Pero el verdadero misterio, el que sigue sin resolverse del todo, es la naturaleza de estos agentes infecciosos. No son virus, no son bacterias, no contienen ADN. Son simplemente proteínas plegadas de manera anormal, capaces de convertir a otras proteínas sanas en copias defectuosas. Y esa capacidad de replicación sin material genético desafía las leyes básicas de la biología, obligando a los científicos a replantearse qué significa estar vivo. Hoy, la crisis de las vacas locas es un recuerdo lejano, pero sus lecciones permanecen. Cada brote de enfermedad priónica en cualquier rincón del mundo es una alerta, un recordatorio de que los priones pueden esconderse en los tejidos más inesperados. Y mientras los laboratorios estudian estas proteínas para entender enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, la pregunta incómoda sigue ahí: ¿qué otras barreras pueden cruzar? La respuesta, quizás,
La encontraremos en el próximo capítulo, donde exploraremos el caso más extremo de la rareza médica. Una enfermedad que solo 3 personas en el planeta han padecido, y que ni siquiera los mejores especialistas logran explicar por completo. Pero antes de adentrarnos en ese territorio donde la ciencia se topa con lo inexplicable, debemos retroceder a un momento en que el mundo entero contuvo la respiración. Era 1986, en el Reino Unido, cuando los veterinarios comenzaron a observar algo perturbador en el ganado: vacas que perdían el equilibrio, que se tambaleaban como si estuvieran ebrias, que mostraban cambios de comportamiento, en fases avanzadas, temblores incontrolables. El cerebro de estos animales, al ser examinado, presentaba un aspecto esponjoso, lleno de agujeros microscópicos. Había nacido la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas. Pero nadie, en ese momento, sospechaba que aquel hallazgo veterinario desencadenaría una de las crisis sanitarias más profundas del siglo XX. La verdadera inquietud llegó cuando los científicos identificaron al culpable. No era un virus ni una bacteria, sino una proteína anormal llamada prión. Los priones, explicaron, son proteínas que se pliegan de manera incorrecta y que tienen una capacidad aterradora. Pueden convertir a otras proteínas normales en versiones defectuosas, creando una reacción en cadena que destruye el tejido cerebral. Y lo más alarmante era que estos priones podían sobrevivir a la cocción, a la congelación y a los procesos industriales de procesamiento de carne. Cuando se descubrió que la enfermedad se transmitía al ganado a través de harinas de huesos y carne contaminada, y que esta vía podía llegar a los humanos, el pánico se apoderó de Europa. El mundo entero dejó de comer carne de res durante meses, y los mataderos británicos se convirtieron en escenarios de un drama sanitario sin precedentes. La pesadilla se materializó en 1996, cuando se diagnosticó en humanos una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, directamente vinculada al consumo de carne contaminada con priones bovinos. Hasta el año 2020, se han registrado 232 casos de esta variante humana en todo el mundo, y la gran mayoría, 178 de ellos, ocurrieron en el Reino Unido. Los síntomas eran devastadores. Los pacientes comenzaban con depresión y ansiedad, luego desarrollaban problemas de memoria y coordinación, y finalmente caían en una demencia progresiva que los llevaba a la muerte en un promedio de 13 meses. La juventud de las víctimas era una de las características más desconcertantes. A diferencia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica, que afecta a personas mayores, esta variante atacaba a personas de 20, 30 y 40 años. Cada caso era un recordatorio de que la naturaleza podía cruzar la barrera entre especies de maneras que la ciencia aún no comprendía del todo. Hoy, décadas después, la crisis de las vacas locas parece un capítulo cerrado, pero las cicatrices permanecen. Los priones no se comportan como los patógenos tradicionales, son increíblemente resistentes. Pueden permanecer latentes durante años y no existe tratamiento alguno. Cada vez que un investigador estudia estas proteínas anómalas, se enfrenta a la misma pregunta que obsesionó a los epidemiólogos en los años 90. ¿Qué otros mecanismos desconocidos podrían estar operando en el cerebro humano? Y es precisamente esa pregunta la que nos lleva al caso más extremo de rareza médica jamás documentado. Una enfermedad que ha afectado a solo 3 personas en el planeta, 2 de ellas gemelas idénticas, y que desafía todas las explicaciones convencionales. El próximo capítulo nos adentrará en ese misterio, donde la ciencia se encuentra con lo imposible. Pero antes de adentrarnos en ese abismo de rareza absoluta, tenemos que entender cómo una proteína que todos llevamos dentro puede convertirse en un asesino silencioso. En 1986, en una granja del Reino Unido, una vaca comenzó a comportarse de manera extraña, perdía el equilibrio, se mostraba agresiva y temblaba de forma incontrolable. Los veterinarios no sabían qué estaba ocurriendo, pero estaban ante el primer caso documentado de encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad que el mundo conocería como el mal de las vacas locas.
Lo que parecía un problema localizado en el ganado se convertiría en una crisis global que cambiaría para siempre la forma en que comemos. El verdadero horror comenzó cuando la ciencia descubrió que esta enfermedad podía saltar la barrera entre especies. Los priones, proteínas anormales capaces de plegarse de manera incorrecta y corromper a otras proteínas sanas, se transmitían a los humanos a través de la carne contaminada. La variante humana de Creutzfeldt-Jakob apareció con síntomas devastadores, cambios de personalidad, pérdida de memoria y una degeneración neurológica implacable. Hasta 2020, se han registrado 232 casos en todo el mundo, y la gran mayoría de ellos, 178, ocurrieron en el Reino Unido, justo donde comenzó la epidemia bovina. Cada uno de esos pacientes fue la prueba viviente de que algo en nuestra cadena alimentaria estaba profundamente mal. Lo que hace único a este patógeno es que no es un virus ni una bacteria, sino una simple proteína. No contiene ADN ni ARN, no tiene forma de reproducirse por sí sola, y sin embargo es capaz de causar estragos en el cerebro humano, dejándolo lleno de agujeros microscópicos, como una esponja. Esto desafía la definición misma de vida y obligó a los científicos a replantearse los límites de la biología. La crisis de las vacas locas no fue solo un problema de salud pública, fue un recordatorio brutal de que la naturaleza aún guarda mecanismos que no comprendemos del todo, y que pueden emerger de la manera más inesperada, incluso en un plato de comida. La historia comenzó en 1986, en una granja del Reino Unido, cuando una vaca comenzó a comportarse de manera extraña, perdía el equilibrio, se tambaleaba, y su mirada se volvía vidriosa. Los veterinarios notaron algo más inquietante: su cerebro, al examinarlo, parecía una esponja llena de agujeros. Había nacido la encefalopatía espongiforme bovina, la temida enfermedad de las vacas locas. Pero lo que nadie imaginaba es que ese trastorno animal, aparentemente aislado, estaba a punto de cruzar la barrera entre especies y convertirse en una pesadilla global para la salud pública. El verdadero shock llegó en la década de 1990, cuando médicos británicos detectaron una enfermedad neurológica devastadora en personas jóvenes, con síntomas similares a los de las vacas: pérdida de memoria, espasmos, insomnio y un deterioro cerebral implacable. Era la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y la ciencia confirmó lo que parecía sacado de una novela de terror. La habían contraído al comer carne contaminada con priones, proteínas anormales capaces de plegarse mal y contagiar a otras proteínas sanas, transformando el cerebro en una estructura esponjosa y sin función. Hasta el año 2020, se habían registrado 232 casos de esta variante humana en todo el mundo, y de ellos, 178 ocurrieron en el Reino Unido, el epicentro de la crisis. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, con una edad promedio de 28 años, y su muerte solía llegar en menos de un año tras los primeros síntomas. No existía cura, ni tratamiento que frenara el avance de los priones, y por eso cada caso era una carrera contra un enemigo invisible, silencioso y letal. El pánico se extendió, y países enteros cerraron sus fronteras a la carne británica, mientras los mataderos se convertían en escenas de destrucción masiva de ganado. Pero, ¿cómo llegamos de 3 personas en el mundo a una crisis que estremeció a toda una nación? Retrocedamos a 1986. Cuando en el Reino Unido los veterinarios comenzaron a observar algo inquietante en el ganado: vacas que perdían el equilibrio, que se tambaleaban como si estuvieran borrachas, que mostraban cambios de comportamiento y una hipersensibilidad extrema al tacto y al sonido. Era como si algo estuviera carcomiendo sus cerebros desde adentro. La llamaron encefalopatía espongiforme bovina, o EEB, porque al examinar los cerebros de los animales muertos, estos se veían esponjosos, llenos de agujeros microscópicos. Pero nadie, en ese momento, imaginaba que ese hallazgo en las granjas británicas encendería la mecha de una de las mayores crisis sanitarias
del siglo XX. Lo que hacía a esta enfermedad particularmente aterradora no era solo su origen, sino su causa, los priones, unas proteínas anormales que, en lugar de ser eliminadas por el organismo, se acumulan y transforman a otras proteínas sanas en copias defectuosas de sí mismas. Un proceso lento, implacable, que no dispara el sistema inmunitario porque el cuerpo no las reconoce como una amenaza. Cuando los científicos comprendieron que estos priones podían saltar de la vaca al ser humano a través de la carne contaminada, el mundo contuvo la respiración. Y el miedo se materializó en 1996, cuando se diagnosticaron los primeros casos de una nueva enfermedad en personas, la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con síntomas que devastaban la mente y el cuerpo en cuestión de meses. Hasta el año 2020, se han registrado 232 casos de esta variante humana en todo el mundo, y de ellos, 178 ocurrieron en el Reino Unido, la nación que vio nacer la epidemia. Pero los números, aunque escalofriantes, no capturan la tragedia individual, hombres y mujeres jóvenes, algunos de apenas 20 años, que comenzaban con ansiedad y depresión, y luego caían en un deterioro neurológico fulminante, perdiendo la memoria, la coordinación y la capacidad de hablar, hasta quedar postrados y, finalmente, morir. No existía tratamiento, ni prueba de detección en sangre, ni forma de saber quién de los millones de personas que habían comido carne británica en los años 80 y 90 podría desarrollar la enfermedad. El periodo de incubación, se sospechaba, podía ser de décadas, lo que convertía a toda una generación en una bomba de tiempo. Hoy, la enfermedad de las vacas locas es un capítulo cerrado en la memoria colectiva, pero sus lecciones siguen vivas en cada normativa de seguridad alimentaria, en cada control veterinario en las fronteras y en cada etiqueta que exige rastrear el origen de la carne. La ciencia aprendió que las proteínas pueden ser armas biológicas y que un solo animal enfermo puede desencadenar un pánico global. Pero también aprendió que la vigilancia y la transparencia son los únicos antídotos contra el miedo. Y mientras los investigadores continúan buscando respuestas para las enfermedades priónicas y otras condiciones misteriosas, esta historia nos recuerda que el cuerpo humano y el mundo natural están conectados de maneras que apenas comenzamos a comprender. Porque si algo nos enseñó este brote, es que lo que ocurre en el establo más remoto puede, algún día, llamar a la puerta de nuestra propia casa. Y en medio de esta crisis global, las cifras pintan un retrato escalofriante. La encefalopatía espongiforme bovina, o enfermedad de las vacas locas, se detectó por primera vez en el Reino Unido en 1986. Lo que comenzó como un misterio veterinario en granjas británicas se transformó en una pesadilla de salud pública cuando, una década después, los científicos confirmaron que podía saltar la barrera de especies. Hasta 2020, se han registrado 232 casos de la variante humana de Creutzfeldt-Jakob en todo el mundo, y de ellos, 178 ocurrieron en el Reino Unido. No son números masivos comparados con otras epidemias, pero cada caso representaba una vida devastada y una pregunta incómoda: ¿cuántos más vendrían? El mecanismo detrás de esta tragedia es tan fascinante como aterrador. La variante humana de la enfermedad no se contagia como un virus o una bacteria. Se debe a la ingestión de carne contaminada con priones, que son proteínas anormales. Estas proteínas, sin material genético, tienen la capacidad de convertir a sus contrapartes sanas en copias defectuosas, creando una reacción en cadena que perfora el cerebro como un queso suizo. Las víctimas experimentan cambios de personalidad, pérdida de memoria, movimientos incontrolables y, finalmente, la muerte. No existe cura, y el diagnóstico definitivo solo se confirma tras la autopsia, cuando el tejido cerebral revela sus agujeros microscópicos. Es una enfermedad que desafía las reglas de la biología tal como la conocemos. Pero detrás de cada cifra hay un rostro. Stephen Churchill, un joven británico de 19 años,
Fue uno de los primeros en morir por esta variante en 1995. Su caso conmocionó al mundo porque era demasiado joven para padecer la forma clásica de Creutzfeldt-Jakob, que suele afectar a personas mayores. Su muerte encendió las alarmas y llevó a los científicos a conectar los puntos con la epidemia bovina. Años después, las autoridades prohibieron el uso de harinas de carne y hueso en la alimentación del ganado, la práctica que propagó los priones, y se implementaron estrictos controles en toda la cadena alimentaria. La lección fue brutal: cuando alteramos los ciclos naturales de la alimentación animal, las consecuencias pueden regresar a nuestro plato de una manera que jamás imaginamos. Hoy, décadas después, la enfermedad de las vacas locas se ha convertido en un capítulo cerrado para la mayoría, pero su legado persiste en los protocolos de seguridad alimentaria y en la vigilancia constante de enfermedades priónicas. Los científicos aún estudian cómo los priones pueden permanecer latentes durante años, y los casos esporádicos de Creutzfeldt-Jakob continúan apareciendo sin explicación clara. Esta historia nos deja con una reflexión profunda: el cuerpo humano es un sistema extraordinario, pero también frágil ante agentes que no comprendemos del todo. Y en el próximo y último capítulo de esta serie, exploraremos qué nos depara el futuro en la lucha contra las enfermedades más misteriosas, y cómo la ciencia busca respuestas donde antes solo había miedo. Para entender el pánico que se apoderó del mundo a finales del siglo XX, tenemos que viajar a una granja británica en 1986. Fue ahí donde los veterinarios detectaron algo profundamente anómalo: una vaca que se tambaleaba, perdía el equilibrio y mostraba un comportamiento errático, como si su cerebro estuviera siendo literalmente devorado. Bajo el microscopio, el tejido cerebral presentaba un aspecto esponjoso, lleno de agujeros diminutos. Había nacido la encefalopatía espongiforme bovina, conocida popularmente como la enfermedad de las vacas locas, y su origen era aún más inquietante: unas proteínas anormales llamadas priones, capaces de plegarse mal y corromper a sus vecinas sanas en una reacción en cadena imparable. La comunidad científica no tardó en conectar los puntos. Esos mismos priones, al ser ingeridos a través de carne contaminada, podían cruzar la barrera entre especies y desatar una devastadora enfermedad neurodegenerativa en humanos: la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los números hablan con crudeza: hasta el año 2020, se registraron 232 casos de esta variante en todo el mundo, y de ellos, 178 ocurrieron en el Reino Unido, el epicentro de la crisis. Cada uno de esos números es una vida que comenzó con síntomas vagos como ansiedad o insomnio, y terminó en una demencia fulminante que no daba tregua. Las cifras, sin embargo, no capturan el clima de paranoia que envolvió a Europa en los años 90. Familias enteras dejaron de comprar carne de res, los gobiernos sacrificaron millones de animales y se impusieron prohibiciones a las exportaciones británicas. Fue una lección brutal sobre la fragilidad de nuestra cadena alimentaria y sobre la capacidad de una simple proteína para desmoronar un sistema entero. Pero también fue un punto de inflexión: la ciencia, con herramientas como la genómica y la vigilancia epidemiológica, aprendió a rastrear priones y a implementar controles que han prevenido una catástrofe mayor. Hoy, la enfermedad de las vacas locas es un capítulo cerrado en gran parte del mundo, pero su legado persiste en cada etiqueta de seguridad alimentaria y en cada protocolo de bioseguridad. Nos enseñó que los agentes patógenos no siempre son virus o bacterias; a veces, son solo proteínas mal plegadas que desafían nuestras definiciones de vida y enfermedad. Y mientras la ciencia sigue descifrando esos misterios, nos preparamos para cerrar esta serie con una mirada hacia el futuro. ¿Qué otras enfermedades raras acechan en la oscuridad, esperando ser descubiertas? La respuesta está en los laboratorios, en los hospitales y en la resiliencia de quienes viven al filo de lo desconocido. Y de esos 3 casos, la historia nos lleva a un brote que no se midió en individuos, sino en naciones enteras. En 1986, en el Reino Unido,
Los veterinarios comenzaron a reportar algo inquietante en el ganado: vacas que temblaban, perdían la coordinación y se volvían agresivas, como si algo estuviera carcomiendo su cerebro. Era la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas. Los científicos descubrieron que el cerebro de estos animales se llenaba de pequeñas cavidades, como una esponja, y que el responsable no era un virus ni una bacteria, sino una proteína anómala, un prión. El verdadero horror llegó cuando ese mal saltó la barrera de las especies. Hacia 1996, médicos británicos identificaron en humanos una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con síntomas que recordaban a la locura bovina: cambios de personalidad, insomnio, pérdida de memoria y espasmos incontrolables. La causa era la ingestión de carne contaminada con priones, esos agentes que no tienen ADN y que, sin embargo, se replican y destruyen el tejido cerebral. Hasta el año 2020, se habían confirmado 232 casos de esta variante humana en todo el mundo, 178 de ellos en el Reino Unido, el epicentro de la crisis. La cifra, aunque pequeña comparada con otras epidemias, encendió todas las alarmas. Porque los priones no mueren con el calor ni con la radiación, y su periodo de incubación puede durar décadas. Esto significaba que personas que comieron carne contaminada en los años 80 podían enfermarse 20 años después, sin saberlo. La respuesta fue drástica: millones de reses fueron sacrificadas. Se prohibió el uso de harinas de origen animal en el alimento del ganado y se transformaron las normas de seguridad alimentaria en todo el planeta. La enfermedad de las vacas locas no solo reveló la fragilidad de nuestra cadena alimentaria, sino que demostró que el cuerpo humano puede ser atacado por algo que ni siquiera está vivo, al menos como lo entendemos. Hoy, los casos nuevos son rarísimos, pero la sombra de los priones sigue ahí, en los quirófanos y en los bancos de sangre, esperando una oportunidad. Y este es el último capítulo de nuestra serie, pero no el final de la historia. Porque cada enfermedad rara que hemos explorado, desde la de Fields hasta las vacas locas, nos deja la misma lección: la naturaleza siempre encuentra formas de sorprendernos, y la ciencia, con toda su tecnología, apenas está aprendiendo a leer sus mensajes. Así que, la próxima vez que escuches sobre un mal que afecta a una sola persona en el mundo, recuerda que ahí, en ese caso solitario, puede esconderse la clave para entender a toda la humanidad. Pero antes de que el mundo pudiera siquiera pronunciar el nombre de la enfermedad de Fields, otra crisis silenciosa se gestaba en los establos de Inglaterra. En 1986, los veterinarios del Reino Unido comenzaron a reportar algo profundamente anómalo: vacas adultas que perdían el equilibrio, que se mostraban agresivas sin razón aparente, y cuyos cuerpos temblaban como si un frío interno las consumiera. Al examinar sus cerebros, los patólogos encontraron un tejido esponjoso, lleno de agujeros microscópicos, como si algo hubiera estado royendo la materia gris desde adentro. Había nacido la encefalopatía espongiforme bovina, la temida vaca loca, y nadie en ese momento imaginaba que aquella anomalía veterinaria se convertiría en una pesadilla global que pondría en jaque a la industria alimentaria y a la salud pública. El origen de este desastre fue tan simple como aterrador: los priones, proteínas anormales que, en lugar de cumplir su función celular, se pliegan de manera incorrecta y actúan como agentes infecciosos capaces de contagiar a otras proteínas sanas. En el caso de las vacas, la práctica de alimentar al ganado con harinas de carne y hueso provenientes de ovejas infectadas con una enfermedad similar, el scrapie, creó un puente biológico que permitió que estos priones saltaran de especie. Para cuando los científicos comprendieron el mecanismo, miles de animales ya estaban infectados, y la carne contaminada ya había llegado a los platos de millones de personas. No era una bacteria, ni un virus, ni un hongo. Era una proteína rebelde que desafiaba todas las reglas conocidas de la biología. La tragedia humana no tardó en manifestarse. Hasta 2020, se han registrado 232 casos de la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
conocida como VCJD, en todo el mundo, y la enorme mayoría de ellos, 178, ocurrieron en el Reino Unido. Los pacientes, muchos de ellos jóvenes, comenzaban con síntomas vagos como depresión, ansiedad y dificultades para caminar, pero en cuestión de meses la enfermedad devoraba sus cerebros, provocando demencia fulminante, movimientos incontrolables y, finalmente, la muerte. La VCJD no tiene cura y su periodo de incubación puede durar más de una década, lo que significa que algunos de los que consumieron carne contaminada en los años 80 y 90 aún podrían estar desarrollando la enfermedad en silencio. Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de todo el mundo implementaron estrictas regulaciones para eliminar el uso de harinas animales en el alimento del ganado, y el Reino Unido sacrificó a más de 4.4 millones de vacas en un intento desesperado por contener el brote. La lección de la crisis de las vacas locas es doble. Por un lado, nos recordó que los agentes patógenos no siempre tienen forma de organismo vivo. A veces, una simple proteína mal plegada puede ser tan letal como el virus más agresivo. Por otro lado, evidenció la fragilidad de nuestros sistemas de producción industrial, donde una sola práctica económica, como reciclar restos animales en piensos, puede desencadenar una epidemia que traspasa las barreras de especie y se convierte en una amenaza global. Este capítulo cierra nuestro recorrido por los misterios médicos más desconcertantes, pero también nos deja una pregunta inquietante: si esto ocurrió con las vacas, ¿qué otras prácticas cotidianas podrían estar incubando la próxima gran crisis? La ciencia sigue vigilante, pero la historia nos enseña que la naturaleza nunca deja de sorprendernos, y que la próxima vez que un caso raro aparezca en un hospital, podría ser la primera señal de algo mucho más grande. Pero, ¿qué es exactamente lo que convierte a una enfermedad en rara? No existe un consenso universal, pero la definición más aceptada se basa en la prevalencia. En Estados Unidos, la Ley de Enfermedades Raras de 2002 la define como aquella que afecta a menos de 200,000 personas. En Europa, el umbral es de menos de 1 de cada 2,000. Y aunque cada enfermedad individual es poco común, juntas no lo son tanto. Se estima que existen más de 10,500 enfermedades raras, según el Manner Initiative, una cifra que casi duplica las estimaciones previas de 7,000 que se manejaban desde 1983. El 80% de ellas tiene un origen genético identificado, y muchas se manifiestan desde la infancia. Para entender el impacto de estas cifras, hay que mirar los números más crudos. Alrededor del 30% de los niños con enfermedades raras no llega a cumplir 5 años. Son enfermedades que, por su baja prevalencia, a menudo carecen de incentivos económicos para la investigación y el desarrollo de tratamientos. Por eso se les llama enfermedades huérfanas, en algunos países, huérfanas de financiación, de investigación, en muchos casos, de esperanza. La historia de la medicina está llena de estas batallas silenciosas, donde cada diagnóstico es un triunfo y cada avance científico, una carrera contra el tiempo. En este vasto universo de lo excepcional, hay casos que desafían incluso los límites de lo posible. La enfermedad de Fields, por ejemplo, es considerada la más rara del mundo. Solo 3 personas la padecen, y 2 de ellas son gemelas idénticas. En segundo lugar se encuentra la deficiencia de ribosa 5-fosfato isomerasa, con apenas 4 casos diagnosticados en 27 años. Estas enfermedades son tan poco frecuentes que cada paciente se convierte en un caso de estudio único, y cada dato recopilado es un tesoro para la ciencia. Pero detrás de cada cifra hay una historia humana, una familia, y un equipo médico que lucha contra reloj. Conocer estas historias no solo nos acerca al misterio del cuerpo humano, sino que nos recuerda la importancia de la investigación y la solidaridad. En el próximo y último capítulo de esta serie, cerraremos el círculo de las enfermedades raras explorando cómo la ciencia convierte lo desconocido en esperanza, y cómo cada diagnóstico, por extraño que parezca,
nos acerca un poco más a entender la fragilidad y la resiliencia de la vida. En 1986, los veterinarios británicos detectaron algo inquietante en el ganado. Vacas que temblaban, perdían el equilibrio y morían en semanas. Era la encefalopatía espongiforme bovina. Si te ha fascinado este viaje por las enfermedades más raras, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos misterios de la ciencia. Déjanos en comentarios cuál te impactó más. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo misterio médico.